eficaz. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí, todo listo para continuar con la serie sobre el Antiguo Testamento. Con nosotros, Alberto Ovalle. No puedo esconder el gozo que siento al continuar compartiendo con usted esta serie de estudios en la Biblia, la Palabra de Dios, aunque en ocasiones no es solamente gozo, porque como hemos visto en varios capítulos de la Biblia, hemos sido confrontados por la Palabra de Dios. Y quiero decirle de manera muy personal que a medida que vamos desarrollando cada presentación, mi vida también se está viendo afectada y confrontada por la palabra de Dios. He tenido que cambiar cosas en mi vida que antes no había cambiado y que antes no había pensado, y espero que esté sucediendo lo mismo con usted, porque el gozo del Señor es precisamente cuando podemos tener esa comunión diáfana, cristalina, resplandeciente con nuestro Dios. Y continuamos en el capítulo número 4 de este libro de Génesis, hablando acerca de los conflictos. Dejamos la historia en el momento en que este hombre Caín, este hombre que había sido desaprobado por Dios, estaba enojado y deprimido. Es en este momento cuando Dios se acerca a él y le hace estas preguntas. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás deprimido? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Y entonces esta pregunta que está en el versículo 7 del capítulo 4, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, el pecado intentará destruirte. Deberás dominarlo. Esta historia nos tiene un mensaje muy pero muy dinámico. ¿Es usted el hombre enojado? ¿Es usted el hombre deprimido? Cuando usted se disgusta, ¿se deprime? Esta es una buena pregunta que usted debe hacerse. ¿Por qué está enojado? ¿Cuál es la causa de su disgusto? ¿Cuál es la verdadera razón de su enojo? Generalmente la persona que lo recibe como Abel no es el objeto real del enojo, simplemente pasaba por allí. Una vez, un psicólogo cristiano le preguntó a una mujer que estaba en un grupo grande y ella estaba diciendo que sus hijos la hacían disgustar muchísimo. El doctor le preguntó, ¿cuántos años tienen sus hijos? Ella respondió, 3 y 5 años. Él le dijo, esa es una gran responsabilidad la que usted está descargando en esos niños de edad preescolar. Ella dijo, ¿qué responsabilidad? El doctor respondió, la responsabilidad de su clima emocional. Quiere decir que si usted está feliz, triste o enojada, todo depende de ellos. Ellos la hacen enojar. Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Esos niños sacan ese disgusto de dentro de usted o esos niños ponen ese enojo dentro de usted? No tomó mucho tiempo para que ella se diera cuenta que los niños no estaban poniendo ira dentro de ella, sino sacándola. La realidad es que probablemente ella estaba enojada con su esposo, pero no podía descargar su enojo contra él, así que lo hizo con los niños, y qué triste es cuando suceden estas cosas. Alguien debió leerles sus derechos cuando se levantaron esa mañana, porque ella iba a estar enojada, no importa lo que ellos hicieran. ¿Cuál es el objeto de su enojo? ¿Cuál es el verdadero origen de su ira? La ira es una emoción muy interesante. Dios hizo esta pregunta para ayudar a Caín a encontrar la respuesta y a nosotros también, porque debemos ver la ira como es y como era, ya que la ira es la raíz de muchos conflictos. Él le hizo esta pregunta, ¿dónde está tu hermano? Fíjese que en Génesis 3 la pregunta es, ¿dónde estás tú? En Génesis 4 la pregunta es, ¿dónde está tu hermano?
Dios estaba tratando de que Caín se diera cuenta que no había nada malo o incorrecto en su hermano. ¿Dónde está tu hermano? Él es un ciudadano respetable, él es un buen hombre. ¿Por qué estás enojado con Abel? ¿Y por qué mataste a Abel? ¿Qué es lo que verdaderamente has hecho? El versículo 7 es la clave de toda esta historia, porque es la gran solución al problema del conflicto. En el fondo del conflicto uno encuentra al hombre enojado y encuentra la dinámica de ese enojo. La solución no es solo analizar la ira para entender por qué está enojado y sigue enojado. Lo que realmente se quiere es la solución de la ira. Y aquí está la solución. Si uno hace lo correcto, ¿no se convertirá uno en un señor aceptable? Y si uno hace lo que es correcto, uno será aceptable ante Dios, aceptable ante sí mismo, y no tendrá que pasar la vida matando a Abel, atacando a Abel. Jesús dijo eso mismo en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, y hacemos constantemente referencia al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento encontramos con frecuencia correlación, y esto le da mucha unidad a la Biblia. Jesús estaba hablando sobre lo mismo en Mateo 7, cuando dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mucha gente toma estos primeros 5 versículos de Mateo 7 en el Sermón del Monte y dicen, lo que Jesús quiso decir fue, no juzguéis y punto. Eso no es lo que él dijo. Lo que él realmente estaba preguntando era, ¿por qué juzgan? ¿Por qué son hipócritas? ¿Por qué siempre van por allí como si Dios los hubiese llamado a ser un inspector de faltas? Su ministerio es encontrar una astilla de aserrín en el ojo de su hermano, y eso es tan ridículo, porque ustedes están tan enredados con la suya. Hay una traducción que dice, usted tiene una viga de 1x6 que le sale por la cabeza, y con esa gran viga usted va por allí diciendo, mi ministerio es ayudar a la gente a encontrar las astillas de aserrín en sus ojos. No me diga. ¿No es ridículo? Jesús hace 2 preguntas. ¿Por qué lo haces? Y luego pregunta, ¿cómo puedes pensar en ser efectivo con ese tronco de leña en tu ojo? La solución que él ofrece es esta. Sáquese el tronco primero, solucione su propio gran problema, entonces podrá ver con claridad el problema o problemita de su hermano. Él no está diciendo que no juzguen. Él dice que juzguemos, pero que antes de juzgar al hermano, nos juzguemos a nosotros mismos. Solucione su propio problema y entonces no será tan hipócrita con los demás. Los psicólogos llaman lo que Caín hizo transferencia o proyección. ¿Con quién estaba él realmente enojado? Probablemente consigo mismo. Él era inaceptable y estaba enojado por eso. Él tenía 2 alternativas. Él podía hacer lo que era correcto o podía pasar por la vida transfiriendo esa ira a otras personas, proyectando su enojo contra sí mismo en Abeles y llevándolos a la muerte. Él tenía esa alternativa. Todos tenemos esa alternativa. Si se es aceptable, entonces uno no tiene que ser hipócrita ni juzgar a los demás. En el libro de Génesis hay otras consecuencias de la caída. Por ejemplo, al final del capítulo 4 hay comunión con Dios que ha sido iniciada por Dios. En otras palabras, la oración. La primera vez que aparece la oración en la Biblia es en Génesis capítulo 4, verso 26. Hasta ahora la comunicación había sido iniciada por Dios, pero al final del capítulo 4 el hombre comienza a clamar al nombre de Dios. Así era la oración, para que podamos entender cómo debe ser. En los capítulos 5 hasta el 10 tenemos lo que se llama una continuidad, para darnos el contexto histórico en el cual nuestra salvación y Salvador vinieron. Dios nos da una hermosa continuidad.
Por eso es que encontramos esas genealogías en esta continuidad histórica en la Biblia. Cuando llegamos al capítulo 6 hasta el 9 de Génesis, tenemos lo que llamamos la catástrofe. Aquí aprendemos algo sobre el carácter del hombre y algo sobre el carácter de Dios. El carácter del hombre, como consecuencia de la caída, se convierte en absolutamente corrupto, de gran maldad, haciendo solo el mal continuamente. Toda carne se ha corrompido. La tierra está llena de violencia. Estas son las palabras que se leen sobre el carácter del hombre. Pregúntese lo siguiente sobre el carácter de Dios. ¿Es Dios personal? ¿Es Dios emocional? ¿Siente Dios algo? Dios es amor. Y si Dios es solo amor y nada más, estamos bastante bien. Pero debemos hacernos este tipo de pregunta también. ¿Es el carácter de Dios un atributo positivo como los colores del arco iris? ¿No es solo un atributo, sino muchos atributos? Si Dios tiene la capacidad de amar, ¿tiene también la capacidad de airarse? En la historia del diluvio vamos a ver el carácter de Dios. Dios ama al hombre. Y cuando Él mira al pecado y a las fuerzas del mal destruyendo el objeto de su amor, destruyendo su gran plan para el hombre, entonces Dios es capaz de sentir ira. La ira de Dios es sencillamente esto, la acción aniquilante de un Dios amoroso hacia lo que está destruyendo el objeto de su amor. Ese es el mensaje de la catástrofe descrita en Génesis capítulo 6 hasta el 9, que le invitamos a leer con mucha, pero mucha atención. Recuerde siempre que Dios nos dice cómo fue cada cosa para que podamos comprender cómo son y deben ser. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección le sea de mucha ayuda y que pueda seguir cada edición en este interesante recorrido por el Antiguo Testamento. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios que usted puede solicitar y recibir completamente gratis a vuelta de correos. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.